Ok. Damos gracias al Señor por este día, por esta noche. Y vamos a seguir con la continuación de mis predicaciones sobre el ministerio de liberación. Esta noche voy a predicar sobre la liberación del endemoniado gadareno. Amén. Y le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Marcos. Marcos capítulo 5, versículos del 6 al 8. Te damos gracias, Padre, por esta noche. Te pedimos, Padre, que nos abras el entendimiento, Padre, para entender tu palabra, para entender tu mensaje de esta noche. Que salgamos, Padre, de aquí con una mente fresca, con una mente bendecida, Padre Santo, pero sobre todo, Señor, que llevemos tu presencia donde quiera que estemos, Padre. Te damos gracias porque eres bueno. Y te damos gracias porque, Señor, tus misericordias son renovadas cada mañana. Marcos 5, versículos del 6 a 8. Voy a predicar, como dije anteriormente, sobre la liberación del endemoniado gadareno. Y para hacer el mensaje un poco corto, quiero solamente adelantarles que en esta ocasión Joshua con sus discípulos, dice la Biblia, que recientemente habían atravesado una tormenta en el mar de Galilea. Esta tormenta ninguno de ellos lo esperaban, ni tampoco vieron antes de embarcarse. O sea, acuérdense que ellos eran pescadores, los discípulos o los apóstoles de Joshua, ¿verdad? Eran pescadores en su vida secular, pero ellos tampoco pudieron ser advertidos de esta gran tormenta que ellos iban a atravesar. Y fue exactamente un obstáculo, ¿verdad? De camino a Gadara. Gadara era uno de los lugares más grandes, un lugar donde Yeshua hizo uno de los milagros más grandes durante su ministerio aquí en la tierra. El enemigo intentó estorbarles, ¿verdad? Por eso la tormenta en el mar de Galilea, ¿verdad?, estaba bastante fuerte para que ellos atravesaran. Así que él les puso una trampa y estorbó, ¿verdad? Intentó su muerte, o por lo menos hacerlos regresar, que no regresaran, que no llegaran a Gadara. Y creo que en este momento vemos lo que nosotros a veces tenemos, hermanos, que el enemigo nos pone trampas. No importa en qué área de su vida, no importa en qué planes tenga usted para su vida, parece que siempre encontramos obstáculos, porque el enemigo es bueno para poner obstáculos. Pero si no fuera por los obstáculos, hermanos, tampoco saboreáramos las grandes victorias en el Señor. Y esto, yo creo que el mensaje de la liberación del endemoniado gadareno nos da una buena, nos dice la historia, un buen mensaje en el cual yo creo que podemos aprender nosotros. Y vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos del 6 al 8. ¿Sí, por favor? Amén. Y dice su palabra: cuando vio a Yeshua desde lejos, corrió y se postró ante él, y gritando con voz fuerte dijo: ¿qué tienes que ver conmigo, Yeshua, hijo de Elohim Altísimo? Te conjuro por Elohim que no me atormentes. Porque Yeshua le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Vean ustedes, aquí la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que cuando Yeshua llegó a este lugar, le salió un endemoniado, dice, al camino.
¿verdad? Pues le llaman el endemoniado de Gadareno, el endemoniado de Gadareno. ¿Por qué? Porque los gadarenos, la palabra gadareno viene de la palabra Gad, G-A-D, una de las 12 tribus de Israel. Entonces dice que aquí había en realidad un conflicto, ¿verdad?, en el mundo espiritual, un conflicto muy fuerte. Y Dios requiere que nosotros, de la misma manera, entendamos lo que es la batalla espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque necesita Dios un ejército, así como el mundo de las tinieblas, ¿verdad?, está organizado por ejércitos de espíritus inmundos, por legiones, dice la Biblia. Amén. Y como decía anteriormente, la palabra gadareno deriva de la palabra Gad, que es una de las tribus de Israel. Es decir, ¿verdad?, que los gadarenos eran en realidad pueblo de Dios. Vivían en esta tierra que les entregaron como herencia, dice la Biblia. Así, en esa tierra ellos crecieron y se desarrollaron. Entonces, el significado de Gadar quiere decir, fíjense, la palabra Gad quiere decir tropa, quiere decir ejército, quiere decir soldados. Entonces, los gadarenos eran el ejército y soldados de Dios. Solamente por la palabra Gad. El oficio de estos gadarenos es interesante, muy interesante. Ellos en esta tierra, vuelvo a decir, vivían y se desarrollaban. Pero el oficio de estos gadarenos era un poco interesante. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban a apacentar cerdos. ¿Y qué conflicto hay aquí? ¿Verdad? En la Biblia, los cerdos son figura de lo que es inmundo. La palabra cerdo está relacionada con la palabra inmundo. Entonces, estos gadarenos, sin dudar, sin ninguna duda, estos, como pueblo de Dios, dieron lugar al pecado. Y como dieron el lugar al pecado, este lugar donde se encontraba el gadareno endemoniado vino a ser dominado por espíritus inmundos. Por eso cuando llegó Joshua a este lugar, inmediatamente le sale al frente, ¿verdad?, el endemoniado. Por eso le llaman el endemoniado gadareno, ¿verdad?, porque vivía en la tierra de Gadar. Entonces eso se enseña, ¿verdad?, que los de la tribu de Gad estaban como un ejército. O sea, no eran pocos, eran muchos, era todo un pueblo. Y como pueblo de Dios, apacentaban cerdos. De eso comían, de eso vivían. Vivían de la inmundicia, vivían del pecado. Fuerte. Este espíritu inmundo estaba bastante fuerte. Entonces, estas personas, estos gadarenos, ¿verdad?, de la tribu de Gad, estaban como un ejército, pero no era un ejército que se movían y servían al lado de Dios. Ellos eran un ejército completamente opuesto a la obra de Dios. Los gadarenos apacentaban cerdos en lugar de apacentar ovejas. Tan penetrante así y tan fuerte estaba el pecado en ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos hacían todo lo opuesto a la voluntad de Dios. Todo. O sea que ellos estaban
estaban completamente en desacuerdo con el diseño que Dios tenía para cada uno de sus hijos. Estaban sumamente engañados e influenciados por el enemigo, en contra de la voluntad de Dios. Déjame decir una cosa, hermanos. Un endemoniado no está endemoniado porque esa es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es hacernos libres. La voluntad de Dios es que el hombre entienda que hemos sido rescatados para el servicio de Dios y no para el servicio del mundo. No para apacentar cerdos, sino para apacentar ovejas. Todos nosotros los que hemos venido a los pies de Yeshua tenemos ese llamado de parte de Dios. Y tenemos que atender el plan original de Dios para su pueblo. En el caso de los gadarenos, era completamente lo opuesto, ¿verdad? Dios no podía desarrollar su propósito en ellos porque ellos no le estaban sirviendo a Dios, estaban sirviendo al enemigo. Habían quedado atados, habían quedado influenciados, habían quedado poseídos por demonios. Amén. Acuérdense que la palabra cerdo, ¿verdad? Es una palabra que denota inmundicia, que denota pecado, que denota muchas cosas muy feas. El pueblo judío no come puerco, no come cerdo. Ellos están completamente de espaldas a los cerdos. El pueblo de Dios, el pueblo judío. Por eso les explico yo que la batalla espiritual es real. Las cosas que a nosotros nos parecen normal o naturales, para Dios no es así. Para Dios o servimos a las tinieblas o servimos a la luz verdadera. De otra manera, poco a poco el enemigo se va apoderando de nuestras mentes y de los planes de Dios, que los planes de Dios no se logran. Porque es el hombre el que cede a los demonios. Amén, se deja engañar fácilmente. La batalla espiritual es real y tiene hasta cierto punto un marco legal, ¿verdad? Por la cual nosotros somos responsables. Y dice la Biblia que cuando le salió el endemoniado al encuentro a Yeshua, en el versículo del 9 al 12, vean ustedes, dice Yeshua, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Vean ustedes, allí cerca de la montaña estaba paciendo un gran hato de cerdos. Y ellos le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Esto, hermano, es muy importante en la Escritura. Muy importante en la Escritura, lo que acabamos de leer. Aquí vemos que los espíritus inmundos reconocen el poder y la autoridad de Jesús, de Yeshua. Amén, amén. Y se sujetan a su poder y autoridad. Ellos sabían inmediatamente, reconocieron que Yeshua tenía el poder de destruirlos si él quería. Amén. Amén. Y dice la Biblia que aquí en este momento, ellos, cuando Yeshua le dijo, sal de él, espíritu inmundo, quien estaba hablando por la boca del gadareno era el mismo demonio que no quería salir del gadareno. Por eso le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. No era el gadareno, era el espíritu inmundo que moraba dentro y controlaba la mente y los planes de los gadarenos, que era un pueblo de Dios. Así es como trabaja el enemigo. Le damos poquito y al rato te pide más, y al rato te pide más, y al rato te pide más, hasta que queda completamente engañado, sino seducido por espíritus inmundos.
porque le damos un poquito más y no se crean que los demonios tienen sed de algo poquito, ellos quieren todo, porque están completamente en contra de la voluntad de Dios. Amén. Es necesario conocer la batalla espiritual y es necesario que practiquemos, que pongamos en práctica la batalla espiritual y ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Meditar en la palabra, usar la palabra. Si algo no anda bien en tu vida, sea cual sea, no importa lo que sea, si tú no estás de acuerdo con lo que está pasando en tu vida, dile a los espíritus inmundos que salgan de tu vida, que salgan de tu casa, que salgan de tu trabajo, que salgan de tu escuela, que salgan de tu matrimonio. Ordénalos en el poderoso nombre de Yeshua de Mashiach. Ellos se sujetan al nombre de Yeshua. Es necesario conocer la batalla espiritual y es necesario reconocer que mientras estemos aquí en la tierra, estamos enfrentando una batalla todos los días. Amén. Las influencias de los demonios no se limitan a ponerte obstáculos, sino a trabajar tu mente. Yo por eso decía hace rato, el gran temor, la inseguridad que viene sobre nuestra mente es influenciada por demonios, no por Dios. Dios te da confianza, Dios te da poder, Dios te da autoridad. Úsalos en su nombre. Amén. Amén. Tú tienes que pelear la batalla, es necesario. Déjame decir una cosa, no. La batalla espiritual nada tiene que ver con la imaginación, no es algo imaginario. La batalla espiritual es algo real. El hecho de que no podemos ver a los demonios, ni podemos ver su influencia, pero sí podemos ver las obras de ellos cuando nos ponen obstáculos en nuestras vidas, cuando inyectan enfermedades. Amén. Lo podemos ver a ellos, hermanos, por favor, despierten. Usa el nombre de Yeshua. Es el nombre que está por sobre todo nombre. Hay poder en ese nombre y aún los demonios, hermanos, se someten a ese nombre. Amén. Amén. Es necesario que reconozcamos eso y es necesario que cuando oremos, hermano, eche fuera demonios. Y si usted conoce a alguien que esté influenciado por demonios, ore. No importa dónde esté usted, no importa qué distancia, si es la vecina de enseguida o el vecino, si es alguien que usted tenga en su tierra, allá por Nayarit, por Ecuador, por donde sea, por Michoacán, amén, el Distrito Federal, donde quiera que usted esté, donde quiera que se encuentre en la necesidad, usted, hermano, reprende esos demonios sobre la vida de esa persona. Y yo sé que ese poder, ese nombre tiene poder, hermano. Eso omnipresentes, amén. El poder de Dios está en todas partes. Pero tiene que usted levantarse y empezar ya a pelear. Usted es un ejército de Dios. Acuérdense, los gadarenos eran un ejército. La palabra gadareno lo dice, es un ejército. Amén, es un pueblo. No, pero ellos no le sirven a Dios. Se confiaron demasiado y le dieron sus vidas rindiéndolas al enemigo y lo mostraban. ¿Por qué? Porque ellos apacentaban cerdos. Lo más inmundo para Dios. Completamente lo opuesto a lo que Dios tiene preparado para nosotros, sus hijos. Cuando usted empieza a reprender, cuando usted empieza a ordenar a los espíritus que salgan, cuando usted para en el nombre de Yeshua toda obra satánica sobre la persona, sobre mi vida, sobre la vida de cualquier persona, la obra para. Amén. La obra de los demonios para. Porque usted mismo está usando el poder y la autoridad que se le ha dado en el nombre de Yeshua. Usted no está parando la obra del enemigo. Usted no lo está echando fuera a los demonios ni las influencias en su propio nombre. Está usando el nombre de Yeshua, el nombre que está por sobre todo nombre. Aleluya. Y ese nombre y la autoridad se nos ha sido dada a la iglesia para que lo usemos aquí en la tierra. Así como todo lo que está establecido en el cielo se establezca en la tierra. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. En un solo hombre, cuando Yeshua le pregunta
al endemoniado, le dice, ¿cómo te llamas? Y le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Somos muchos. ¿A qué se refería? Una legión. En el ejército romano, una legión se componía de 3,000 a 6,000 soldados romanos. Una legión espiritual es lo mismo. Por eso ve usted que aquí el espíritu, el endemoniado gadareno se pegaba contra las tumbas, contra los sepulcros. Amén. Porque, hermano, tenía una legión, tenía un poder satánico, fuerte el poder. Imagínese usted que usted se esté enfrentando a una tropa de soldados de 3,000 a 6,000 hombres. Haga de cuenta, este es el poder que tienen los demonios dentro de una persona. Entienda eso. Están ahí para destruir. La Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y estos son los poderes de espíritus inmundos que él usa para destruir la vida del cristiano, del creyente. Enójese contra Satanás. Enójese, no se enoje con el hermano, no se enoje con el vecino, enójese con Satanás, enójese con sus demonios, porque son ellos los que están perjudicando tu vida. Entonces aquí en este momento, ellos sabían que Yeshua tenía, el endemoniado sabía que Yeshua tenía el poder de echarlo fuera, de expulsarlo, es más, echarlo fuera de esa región. Fuera. ¿Verdad? Entonces por eso le dice, y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Los demonios le decían a Yeshua, por favor, no nos mande fuera de aquí, de esta región. ¿Sí me entienden? No querían salirse de ahí, de esa región. ¿Por qué, hermano? Porque cuando un demonio vive tanto tiempo en un lugar, está habitado a ese lugar y cree que ese lugar es de él. Aquí se convierte en lo que le llama la Biblia en espíritus territoriales. Ellos poseen un territorio. Ellos pueden, pues, no solamente poseer tu persona, pero pueden poseer un territorio que tenga que ver con la geografía. Posiblemente tu casa, posiblemente tu escuela, posiblemente muchas cosas, muchos lugares. Ellos pueden tomar posesión y ellos mismos se consideran dueños de ese lugar. Y por eso le rogaban a Yeshua, no nos mandes fuera de esta región. Imagínese usted. Yo le aseguro a usted que muchos demonios no quieren salir. ¿Por qué? Porque ya tienen residencia de muchos años en muchas casas, en muchas iglesias. Ya allí ellos son los que mandan, los que hablan cosas al oído de los creyentes, a los que inyectan pensamientos en los creyentes, en los que inyectan enfermedades, en los que, por favor, hermanos, Yeshua vino a sanar, a salvar y a liberar. Amén. Nunca digas, estoy así porque Dios me hizo así. Dios no hizo así. Dios nos hizo libres. Amén. En el momento que Yeshua se presentó en nuestras vidas. Amén. Somos nosotros a veces los que le damos lugar al enemigo. Amén. Amén. Entonces ellos expresan, ¿verdad? Ellos en realidad estaban expresando su poseer el territorio. O sea, se creían espíritus territoriales que le llaman la Biblia, ¿verdad? Pero escuchen esto lo que les voy a decir. Son territoriales, aparte de que han estado mucho tiempo en ese lugar y se creen dueños de ese lugar, pero quien los envió fue Satanás, con el propósito de gobernar y traer destrucción sobre aquella región. Aquí en Estados Unidos, hermanos,
Hay regiones ya controladas por demonios. Si usted se da cuenta, voy a poner por ejemplo Chicago. En Chicago, en Tijuana, en Sinaloa, ¿ve las muertes? Las destrucciones. El área central de Los Ángeles. El área central, la pobreza, la miseria. Amén. Hay espíritus territoriales. Y estos espíritus no llegaron solos. Los mandó Satanás porque ellos pertenecen al ejército de Satanás. Y ellos obedecen a Satanás. Me estoy acordando en este momento del lugar de Guatemala donde Elisa y yo fuimos a predicar. Dicen los hermanos en ese lugar de Guatemala, ¿cómo se llamaba? Escuintla, Guatemala. ¿Usted podía creer esto, hermanos? Que había un templo satánico en este lugar de Guatemala. Y dicen los hermanos que cuando ellos adoraban a Satanás y hacían sus ritos y sus servicios para Satanás, dicen que empezaban los demonios, hermanos, aunque no los podían ver la gente, podían llegar a donde estaban los hermanos, y los hermanos estaban en la calle caminando, en su casa o lo que sea, y los golpeaban. Y muchos de ellos, cuando llegaron al lugar donde me invitaron a predicar, venían con chipotes en la cabeza. Algunos, los demonios los querían cegar, estaban perdiendo la vista, y dicen que eso ocurría muy seguido cada vez que en el templo satánico alababan a Satanás. Y no tan solo eso, dice, cada vez, fíjese lo suspicaz de Satanás. Por eso le digo, hermano, piensen lo que estoy predicando, no le estoy trayendo nada nuevo. He estado en la Biblia por mucho tiempo, y Satanás no es un personaje que nació ayer tampoco. Amén. Hermano, dicen los hermanos, esto fue, pues le digo, yo me sentí a platicar con los hermanos de esta región, y dicen los hermanos con los pastores que estaban ahí, que cada vez que cierta iglesia traía un pastor a esa iglesia, el pastor terminaba o robando la iglesia o convirtiéndose en homosexual. Le digo que Satanás tiene poder, y cuando Satanás cree que ya él posee un territorio, ya se cree dueño y señor de ese lugar. Por eso es bueno, hermano, poner en práctica su fe y la batalla espiritual, la oración de guerra. Amén. Y cuando digo la oración de guerra es echar fuera demonios. Aleluya. No espere que algún endemoniado se le presente. Simplemente usted puede ver que en sus casas haya ruidos, en su casa a veces hay algunos espíritus que le hacen enojar. Y usted como mexicano, que ella ve que los mexicanos somos rápidos para enojarnos, ¿no? Pensamos que es de tradición, pero en realidad, hermano, hay espíritus que le trabajan la mente y le inyectan el enojo, la ira, la contienda, y quieren estar siempre enojados y peleando. Estas son cosas satánicas, estas son la influencia de Satanás sobre la gente. Entonces dice la Biblia, ¿por qué entonces los gadarenos escogieron los cerdos? ¿Verdad? Dice la Biblia en el versículo 11, allí cerca de la montaña estaba paciendo un gran hato de cerdos, y ellos le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, dijeron los gadarenos. ¿Por qué los cerdos? Vean ustedes, hermano, ¿por qué los cerdos? Si los cerdos eran la actividad económica
de esa región, era la manera que esa región se sostenía de los cerdos. Amén. Amén. Bueno, para la mayoría de los gentiles, los cerdos eran cosa buena. No para los judíos. No para los judíos. Amén. El cerdo en la mente judía simboliza esto. Simboliza inmundicia, impureza y pecado. Los demonios procuraron, dice la Biblia, procuraban un ambiente de acuerdo a su naturaleza. Escuchen, ellos querían entrar en los cerdos porque ellos eran impuros, porque ellos eran inmundos y porque ellos eran pecado. En otras palabras, mándame donde hay pecado. Le dijeron a Yeshua, mándame donde hay impureza. Porque así son los demonios. Los demonios buscan este tipo de ambiente para ellos. Ellos no pueden estar en un lugar santo. No resisten la santidad. Amén. Dice la Biblia también que los demonios procuraban un ambiente de acuerdo a su naturaleza. Por eso son llamados espíritus inmundos, porque les gusta lo inmundo, les gusta habitar en lugares inmundos, les gusta habitar en lugares impuros, ¿verdad? Y les gusta habitar con el pecador. Triste, ¿no? Vamos a acompañar cosas. Uh-huh. Entonces, ¿verdad? Nosotros, los hijos de Dios, nosotros no habitamos en la inmundicia, tampoco en la maldad, ni el pecado, ni en la inmoralidad. No lo hacemos. Y si lo hacemos, hermanos, tengamos cuidado. Amén. Debemos crecer en el conocimiento de la batalla espiritual, porque, hermanos, yo estoy consciente y estoy convencida de que entre más sepamos acerca de la batalla espiritual, más reconoceremos las maquinaciones del diablo y más podemos ejercer autoridad, porque conforme más equipado está de conocimiento en la batalla, hay más poder y autoridad en usted. Es como el soldado. Si el soldado que va a la guerra no se ha entrenado, ¿verdad?, desde el principio, y no puede ejercer en el ejército. Pero un soldado bien entrenado, bien equipado y bien guiado, puede ser de veras un buen soldado, ¿verdad? Una persona bastante buena en la batalla. Entonces dice la Biblia que aquí los demonios empezaron a rogarle que se fuera de sus contornos, ¿verdad? Vean ustedes 17, hermanos. Y ellos, dice, vean ustedes, versículo 17, y ellos empezaron a rogarle a Yeshua que saliera de sus territorios. Eran los demonios, le estaban exigiendo, demandando a Yeshua que saliera, que se fuera de sus territorios, ¿verdad? Los habitantes de Gadara y sus entornos, dice, decidieron que Yeshua se fuera, porque ellos querían vivir bien. Amén. Al bienestar de sus cerdos, ¿verdad? Con su contento con sus cerdos. Si Yeshua permanecía en ese lugar, quiere decir que la economía de los gadarenos estaba en riesgo. Porque acuérdense que los cerdos eran inmundicia, y presentándose Yeshua a liberar a los gadarenos, entonces quería decir que ya no más cerdos. Se iban a acabar los cerdos, y por eso lo corrían, porque ellos querían hacer todavía su alimentarse y vivir y desarrollar su economía a través de los cerdos, a través de la inmundicia. ¡Ay! Tremendo, ¿no? Amén. Hoy día sigue igual, ¿verdad? Muchos prefieren que Yeshua siga su camino. Yeshua, vete por tu camino, ¿verdad? No te quiero en mi vida, no quiero que afectes mis intereses materiales y carnales. Algunos quisieran que Yeshua no existiera, porque muchos, aún cristianos, todavía tienen el deseo de vivir de acuerdo a sus propósitos de ellos y no el propósito de Dios, que el propósito de Dios es santo. Amén. 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 Entonces,
Seguir a Yeshua requiere de nosotros decisiones firmes. Que al sí le diga sí y al no es no. Pero nada tibio. ¿Verdad? Cuando nosotros nos decidimos por Yeshua, siempre vamos a ver grandes y mejores resultados. Y más que nada nuestra persona va a estar en paz. Amén. Porque no va a estar controlado por demonios, Aleluya. sino controlado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel endemoniado, ¿verdad? Gadareno fue liberado y restaurado para la gloria de Dios. Yeshua dio libertad al endemoniado Gadareno y sigue liberando el día de hoy. Amén. Porque eso es lo que Él vino a hacer. Él vino a deshacer las obras del diablo, vino a traer libertad a los cautivos, porque el cautivo, hermano espiritual, no sabe que está en cautiverio. Es de la manera que Dios nos ve. Nosotros podemos decir, oh, yo estoy bien así, pero no te confíes cómo tú te ves. Es cierto. Dile a Dios cómo Él te ve. Amén. Sí, Amén. Señor. ¿Cómo me mira, Amén. Señor? Examíname. Amén. Yo lo practico. Yeshua vino a entregar su autoridad a la iglesia. Nosotros debemos caminar en su poder todos los días, no solamente cuando salgamos de la iglesia en fuego, sino que todos los días caminar en su poder, en su verdad, en la unción de su Espíritu Santo para sanar a enfermos y echar fuera demonios. Amén. Amén. Acuérdate bien, no es por tu capacidad, no es por tu inteligencia, no es tu por preparación, es por la obra perfecta de Yeshua Amén. en el Calvario. Amén. En ese madero, Él nos dio su poder, Sí, su autoridad y envió su espíritu, el poder de su espíritu sobre su iglesia para que lo representara aquí en la tierra. así es. De la misma manera que Yeshua pudo liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, también la iglesia puede hacerlo. Amén. A Él sea todo poder, toda la gloria y toda la alabanza. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. Ok, mis hermanos.